¿Cómo estamos, familia? Muy buenas tardes a todos y a todas, espero que vaya todo genial. En el vídeo de hoy vamos a comentar una actualización de los trades que teníamos abiertos y de trades que hemos tomado hoy en la sesión privada con el grupo de estudiantes. En este caso hoy ha sido en inglés, pero bueno, igualmente ya sabéis que todos los trades que yo mando, ya sea en español o en inglés, se mandan también a la aplicación privada donde, independientemente del idioma, se ven los parámetros, capturas y toda la explicación del trade mientras está abierto. Así que, pues bueno, vamos al lío. Hoy veis varios trades en la gráfica porque aún no he hecho el análisis postmercado. Pero bueno, el único que he ejecutado yo como tal es este. El resto los explico siempre porque es sesión de Sydney, de Tokio y la sesión de Frankfurt o la sesión de Madrid en la apertura. Y pues bueno, los comento en la sesión siempre porque hay gente que opera una sesión u otra. Entonces está bien repasarlo, además sirve mucho para practicar con todos los estudiantes. Pero la que yo he ejecutado personalmente en la sesión en vivo ha sido esta, que es el mismo horario de siempre, 9 de la mañana, en la apertura de Londres. Así que vamos a ello. ¿Qué hemos visto hoy en la apertura de Londres? Lo primero que veíamos era esta estructura en la que me estaba fijando para un alto, bajo más alto y alto más alto. Además, yo tenía aquí un bajo más alto interno que nos daba un quiebre de estructura y este alto nos llevaba a un bajo. Fantástico. Entonces, estábamos un poquito como en medio de la nada, ¿no? Pero luego, si nos metíamos más a fondo, lo que yo empecé a ver era un bajo, un alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto. Esto es muy importante, porque aquí ya se nos estaba empezando a formar una estructura interna. Es decir, yo tenía válida esta venta porque era el bajo más alto significante, entonces si el precio se iba para abajo, yo podía tener esa venta. Pero antes de esta venta teníamos este rango interno, que es algo que hay que analizar. Entonces, bueno, aquí lo que teníamos ya eran dos posibilidades en este rango pequeño. Teníamos la opción de una regla de tercer impulso a la alza. Voy a ver si me sale recta para tampoco tener que liarme a poner una línea de tendencia. Ahí lo tenemos. Tenemos esa regla de tercer impulso a la alza y este quiebre de estructura a la baja. Ahora hay que ver un poco en detalle lo que realmente se nos estaba presentando aquí en el mercado. Porque esta regla de tercer impulso era válida, ¿vale? Ya teníamos un primer impulso, primer retroceso, segundo impulso, segundo retroceso. Podíamos entrar en compra si el precio rompía este alto más alto. Perdonad por el ruido de fondo, pero son las persianas. Hay un viento impresionante, entonces van a sonar de fondo, pero bueno. Teníamos esa regla de tercer impulso válida. Y luego también teníamos el boss bajista. Ahora, ¿por qué el boss bajista no era válido? Bueno, pues antes de ver por qué el boss bajista no era válido, vamos a ver por qué, en este caso concreto, la regla de tercer impulso era válida en específico. Y era por el tamaño de la invalidación. Sabemos que por encima de 100 pips, fantástico, ok. Pero el boss bajista, si os fijáis, tenía, vamos a ver, ponerlo concreto, 75,86 pips. Es decir, estaba por debajo de los 100. Entonces, a la hora de la apertura, yo tenía planteado mi compra, pero la venta no, porque la venta no era válida por tener una invalidación demasiado pequeña. Entonces, bueno, vemos que a la hora de la apertura, lo primero que hace el precio es bajar y romper el bajo más alto. Cosa que, pues bueno, no lo tomo porque es muy pequeña la zona de invalidación, pero lo que es el quiebre de estructura sigue siendo válido, ¿vale? Porque no ha roto todavía el alto más bajo. Ahora, si nos fijamos con este movimiento de la apertura, el precio también lo que hace es romper ahora el bajo más bajo, ¿vale? Esto se rompe. ¿Qué quiere decir? Que ahora, si nosotros nos vamos a la estructura general, vamos a borrar esto, ahora lo que vemos es un alto, bajo, alto más bajo, bajo más bajo. Y esto ahora es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es una regla de tercer impulso ahora a la baja. Antes teníamos este quiebre a la baja, no era válido. Ahora que el precio rompe este bajo, vemos que por el momento no está rompiendo este, que este es nuestro nivel de quiebre de estructura general. El precio nos ha roto este bajo respetándonos este, por lo tanto lo que identificamos ahora es un primer impulso, primer retroceso y segundo impulso. Entonces hasta aquí bien. Pero ahora vemos que también se cumple una de nuestras reglas cuando estamos hablando de una estructura para entrar en una regla de tercer impulso. La regla dice así, que ya la habéis escuchado 100 millones de veces, pero yo la repito porque entiendo que hay gente nueva. Cuando la vela que hace el segundo bajo más bajo cierra por encima del nivel del primer bajo más bajo, entendemos que la mecha que se está haciendo es un retroceso. Voy a repetirlo de nuevo. Cuando la vela que hace el segundo bajo más bajo cierra por encima
del primer nivel, bueno, del nivel del primer bajo más bajo, entendemos que esta mecha es un retroceso. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no solo tenemos primer impulso, primer retroceso, segundo impulso, sino que ahora ya tenemos el segundo retroceso con esta misma mecha. Esto nos da a entender que la venta es válida ya para la regla de tercer impulso en este bajo. Bien. Ahora ya vemos que lo que es la regla de tercer impulso sigue sucediendo antes que el quiebre de estructura, por lo tanto el quiebre de estructura aún no lo tenemos en cuenta. Y efectivamente, lo que se activa primero es la regla de tercer impulso antes de nuestro quiebre de estructura. Es en este momento donde ya dejamos de tener en cuenta la idea en la cabeza de tomar nuestro quiebre de estructura y ya nos quedamos solamente con nuestra regla de tercer impulso a la baja. Entonces, bueno, ahí ya vemos que tenemos un poquito de flotante negativo al principio, pero el precio ya nos da un movimiento bastante agresivo a la baja para darnos el 1 a 1, cosa que nos hace ejecutar, explicar, gestionar y cerrar el trade en la misma sesión en vivo con el grupo privado de estudiantes, ¿vale? Antes de nada, de seguir con el vídeo, recordad que en la descripción tenéis el enlace a mi Instagram. Ahí podéis tener acceso a mis DMs y preguntarme si tenemos plazas libres para el grupo privado de estudiantes, donde básicamente vais a tener acceso a todos mis intensivos con todas mis estrategias, a todas las sesiones de análisis en vivo que hago de lunes a viernes, dando este tipo de trades en vivo, en español y en inglés, y también tendréis acceso a la aplicación privada donde mando todas mis ideas de mercado, tanto en Forex como en criptos. No solo estas, sino también los trades que doy en Forex y cripto, bueno, en Forex, en eurodólar y en libra dólar, como los que os voy a explicar ahora mismo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir al euro, porque esto fue un trade que teníamos abierto desde el viernes y que, para vuestra suerte, hemos estado comentando en las sesiones de, bueno, en los vídeos de YouTube. Este trade se nos dio el viernes pasado a las 5 de la tarde y pues bueno, tuvimos un drawdown bastante serio. Esto lo hemos estado comentando mucho en los vídeos últimamente, en estos últimos días, así que tampoco me voy a repetir. Pero bueno, la última actualización es que el martes por la noche tuvimos un movimiento que casi toca el exit y luego se devolvió al nivel de entrada e incluso a la zona de invalidación. Y ayer, miércoles, tuvimos una bajada bastante fuerte que nos dio eventualmente el nivel de TP, dándonos un 1 a 1,17, que oye, es pequeñito, pero consistente con ese valor esperado positivo a lo largo del tiempo, que es lo que nos interesa. Así que nada, muy buen trade en el que realmente habéis tenido oportunidad de entrar en una o dos ocasiones con los vídeos que hemos subido esta semana al canal. Entonces, fijaros ya también las oportunidades que tenéis simplemente por ver estos vídeos gratis con los trades de swing. Ahora, en la libra, este trade lo comentamos también en YouTube, que esto lo dimos en vivo también en las clases. Y ayer tuvimos este trade que se dio a las 3 de la tarde. Entonces, pues bueno, teníamos nuestro rango de 4 horas, muy sencillo, ¿vale? Alto, que hace bajo, retroceso al 50% del impulso de 4 horas, y en una hora teníamos nuestro reversal, ¿vale? Teníamos nuestro quiebre de estructura alto, que nos da el quiebre y cierre por debajo del bajo más alto. El TP lo ponemos en el bajo y eso es lo que nos da el 1 a 1,89. Súper limpio, en este caso pues no nos duró tanto tiempo, por ejemplo, para que tengáis una idea de referencia, porque el sistema de swing a veces es intradiario. En este caso el trade del eurodólar casi una semana, esto han sido 5 días y 2 horas. En el caso del trade de la libra de ayer fueron pues unas cuantas horas, en vez de 5 días y 2 horas, en este caso han sido solo 6 horas. Cosa que pues bueno, se agradece también para no cobrarnos swap. Entonces, bueno, con esto dicho, familia, recordad que también en las sesiones que hago en análisis en vivo explico todos mis sistemas, hacemos preguntas y respuestas, cada día le dedicaremos como 20-30 minutos solamente a preguntas y respuestas, donde los estudiantes me mandan sus enlaces de TradingView, me mandan preguntas específicas para su proceso y de entendimiento del mercado, cosa que les hace mejorar un montón y mucho más rápido. Entonces, bueno, con esto dicho, familia, un abrazo enorme a todos y a todas, que vaya todo bien, nos vemos en los siguientes vídeos y disfrutad del día. ¡Let's go!